En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Cagmiñac le ofrece Pulso Geopolítico. Cagmiñac, la verdadera gestión activa de fondos de inversión desde 1989. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital. Bienvenidos a Pulso Geopolítico. Las dudas de Donald Trump respecto del envío de misiles de largo alcance Tomahawk a Ucrania y especialmente su presión para una cesión territorial por parte de Kiev son el termómetro perfecto para entender la temperatura de cómo se está reconfigurando el orden mundial, porque estas posturas que fomenta Washington proyectan una sombra de duda sobre el liderazgo global de Estados Unidos, pero sobre todo sobre cómo se están reconfigurando las relaciones internacionales y la seguridad colectiva. Ese argumento, dice Trump, que esa entrega pondría en peligro a Estados Unidos porque mermaría sus arsenales y porque además generaría un riesgo de escalada con Rusia, revela una visión transaccional, ninguna sorpresa respecto de la forma de actuar de Trump, y aislacionista, que iría en contra de la doctrina tradicional de disuasión que viene ejerciendo el propio Estados Unidos desde que en 1945 saliera victorioso de la Segunda Guerra Mundial y fuera quien pergeñó el orden mundial que hemos vivido hasta ahora. Pero en realidad la reticencia de Trump tiene un origen en un cálculo estratégico de alto riesgo. Sabemos que el Tomahawk puede llegar a tener 2.500 kilómetros en algunas de sus variantes de alcance, superando con creces las capacidades de lo que se le ha entregado hasta el momento a Ucrania, los ATACMS o los Storm Shadows. Su llegada a Ucrania significaría que Moscú y otras ciudades clave para la Rusia europea entran en el radio de acción de Kiev, y para el Kremlin esto lo ha advertido reiteradamente tanto sus portavoces como el propio Vladimir Putin, es una línea roja de escalada que justificaría, en su visión, una respuesta mucho más contundente de las que ha habido hasta el momento. La preocupación, por tanto, de Trump en este aspecto es doble. Por un lado, evitar un enfrentamiento directo con Rusia que ponga en peligro la seguridad nacional de Estados Unidos, pero a la vez evitar la escalada de un conflicto que, en su opinión, tiene que resolverse urgentemente. Sabemos que quiere resultados, que los ha conseguido en Gaza y que los quiere en Ucrania. La promesa de Putin de poner fin a las relaciones con Trump si se entregan esos Tomahawk subraya la gravedad de ese dilema y fuerza al líder de Estados Unidos a elegir entre respaldar militarmente a su aliado o preservar los contactos con el agresor de su aliado. Al final, esto en lo que se traduce es en que la presión se traslada al otro interlocutor, a la otra parte, a Volodymyr Zelensky. Y Trump, ¿cómo lo hace? Pues retomando la idea de que la paz tiene que pasar inevitablemente por la cesión de territorios a Rusia. Frases como Putin se va a quedar con cosas porque ha combatido y se ha hecho con propiedades demuestran la filosofía en la que está apoyándose ahora mismo Trump. Y es que, como ha dicho Donald Trump en conversaciones informales a bordo del Air Force One, él recomienda parar donde se está ahora mismo y que ambos países reclamen una suerte de victoria. Ucrania porque no ha sido derrotada por quien es mucho más potente que él, al menos totalmente, y Rusia porque ha conseguido esos territorios que tiene bajo su control. Pero este enfoque claramente ignora el principio fundamental con el que se han arbitrado las relaciones internacionales desde 1945, la prohibición de usar la fuerza para alterar fronteras soberanas. Se le exige ahora mismo a Ucrania que renuncie al Donbass, a Donetsk, por evitar la amenaza de destrucción total de Ucrania. Se busca un acuerdo rápido, táctico, para congelar el conflicto. Pero esto, claro, la consolidación de las ganancias territoriales de Rusia por la vía armada tiene un impacto verdaderamente relevante en el orden mundial. Envía un mensaje claro, un mensaje a otros regímenes que puedan usar la fuerza, que sean revisionistas, en el que se deja ver que la agresión militar es un medio completamente legítimo, rentable para redibujar fronteras. Y a su vez también rebaja el papel de gendarme del orden mundial de Estados Unidos. Ya no es capaz de garantizar la seguridad colectiva. Esto
es evidentemente una muestra de debilidad que otros rivales van a observar y van a explotar. Genera dudas sobre la fiabilidad de Estados Unidos como aliado y, por consecuencia, mina la credibilidad de la propia OTAN. Se acelera la fractura del mundo en esferas de influencia claramente delimitadas y, a su vez, los que están concernidos por disputas similares a la que se ha producido en Ucrania, pues ya se pueden echar a temblar. Taiwán, Georgia, Moldavia, observan cómo la suerte de Ucrania va a sentar, si se consolida esa postura que defiende ahora mismo Trump y que le vendría bien a Putin, un precedente que les afecta directamente, porque al final se admite que la fuerza, y de eso le sobra a Rusia, lo hemos visto, y a China, que serían los que tomarían partes de Moldavia o de Georgia, o todo Taiwán, pues es evidente que ya no te serviría confiar en el derecho internacional, en los límites del orden mundial establecido, de tal manera que a su vez eso mismo generaría una escalada armamentística, o por lo menos el intento de ella, porque al final cualquier país que fuera pequeño y tuviera un contrincante tan potente como China o Rusia, pues buscaría armamento nuclear propio, acuerdos de seguridad alternativos, se convertiría en lo que es ahora mismo el régimen de Corea del Norte, que es un país pequeño, pero que ¿por qué no es invadido? ¿Por qué no es controlado por grandes potencias? Pues porque tiene esa capacidad de disuasión nuclear. Al final, las políticas que estamos viendo sobre la mesa están contribuyendo a que el mundo que se está reconfigurando sea multipolar, sea conflictivo y, sobre todo, esté dominado por la ley del más fuerte y no por el derecho internacional. El futuro del orden mundial, al final, lo estamos viendo, pende de la cabeza de un misil. Vamos a hacer un alto en el camino, a la vuelta titulares de información geopolítica de la jornada que elabora Blanca del Tronco. No se marchen porque sigue Pulso Geopolítico. ¿Tienes 1.000 euros y no sabes dónde invertirlos? Olvídate de consejos de cuñados y apuesta por la inteligencia artificial profesional. En Investing.com tienes a tu alcance el poder de ChatGPT para analizar acciones, miles de datos analizados, algoritmos que detectan oportunidades y herramientas profesionales. Y lo mejor, todo gratis. Descarga ahora la app de Investing.com y empieza a invertir con cabeza, no solo con corazonadas. Hola, soy Javier García Viviani. Presento Cierre de Mercados en Radio Intereconomía. Cierre de Mercados es como el punto en la I. Un programa que deja las cosas en su sitio. Di que nos escuchas. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Hay sabores que nos devuelven a los momentos más felices. En el Relais de Paris, celebra la vida con los clásicos de siempre. El auténtico sabor de los caracoles, un entrecot perfecto o la magia de nuestros postres. Un ambiente único para que vivas mon moment. Relais de Paris, el sabor de un momento perfecto. Los viernes a las 10 de la noche nos visita un gato, el Gato Gourmet. En Radio Intereconomía, Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical y con todos aquellos ingredientes para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, con el patrocinio de Marqués de Riscal, mejor viñedo del mundo 2024. Vamos ya con la información más relevante de la jornada. Primero los titulares que elabora Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes.
Empezamos con la situación en Oriente Próximo. En peligro el alto el fuego en Gaza. El futuro del alto el fuego en Gaza pende de un hilo, pese a que el ejército israelí afirma que ha reanudado su aplicación después de los ataques que lanzó sobre la franja de Gaza ayer domingo, que causaron más de 20 muertos. Ataques como respuesta a lo que Israel interpretó como una violación del acuerdo por parte de Hamas. El grupo terrorista lo niega. Bruselas estudia hoy precisamente la situación en Gaza y en Ucrania. Los ministros de Exteriores de la Unión Europea abordan en un consejo en Luxemburgo la situación en Gaza y cómo apoyar su futuro. Sobre la mesa, además, la aprobación del 19º paquete de sanciones contra Rusia. Y mientras Zelensky confirma que Rusia insiste en la retirada total de Ucrania de Donetsk. Rusia exige además, dice Zelensky, su retirada total de Lugansk, que ya está prácticamente ocupada por completo por las fuerzas rusas. Ambas exigencias, dice el presidente ucraniano, siguen siendo inaceptables para Kiev. Nos vamos hasta América porque en Bolivia se abre una nueva etapa política. Lo hace tras la victoria del centrista Rodrigo Paz Pereira, y ha sido en la inédita segunda vuelta presidencial que ha puesto fin a más de 2 décadas de hegemonía del movimiento al socialismo, a la espera de los resultados oficiales y de los informes de las misiones internacionales sobre las elecciones. Además, Trump podría anunciar hoy aranceles contra Colombia. El presidente de Estados Unidos planea anunciar este lunes aranceles para Colombia tras haber suspendido la ayuda financiera para el país caribeño, acusando a su presidente Gustavo Petro de ser un líder del narcotráfico. De vuelta a Europa, nos vamos hasta Francia. Allí continúa la investigación por el robo en el Louvre. El museo permanecerá cerrado este lunes mientras se busca a los atracadores. Ayer, cuando el museo acababa de abrir, un grupo de 4 ladrones irrumpió en la galería de Apolo. Se llevaron 9 piezas de la colección de joyas de Napoleón y de la colección de los reyes franceses. Piezas, dicen las autoridades francesas, de un valor incalculable. En su huida, los ladrones perdieron o abandonaron una de las joyas sustraídas, la corona de la emperatriz Eugenia de Montijo, que ha sido recuperada con daños. Comienza en Eslovenia la Med 9. Cumbre que reúne a los líderes de países del Mediterráneo y a la que también asisten el rey Abdalá de Jordania y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. También asiste el presidente del Gobierno, quien ha apelado para sumar fuerzas para defender los intereses comunes de la región ante la negociación del próximo presupuesto de la Unión Europea y mantener la presión para que se cumpla el plan de paz para Gaza. En China, entre tanto, se reúne el Comité Central del Partido Comunista. Órgano dirigente de la formación y que comienza una sesión plenaria en la que está previsto que aborde el próximo plan quinquenal del gigante asiático en un contexto de guerra comercial con Estados Unidos. Y acuerdo en Japón para elegir a Takaichi como nueva primera ministra. Sanae Takaichi se perfila como la primera mujer en dirigir Japón después de que el opositor Partido de la Innovación anunciara este lunes un acuerdo con el gobernante Partido Liberal Democrático para elegir a la política como primera ministra en la votación parlamentaria de mañana martes. Vamos a ampliar todas estas informaciones, Blanca. En Gaza se tambalea después de que este pasado fin de semana Israel haya bombardeado zonas de la franja y haya matado al menos a 45 personas. Tel Aviv asegura que ha sido en respuesta a ataques de Hamas que ha costado la vida a 2 soldados. El grupo terrorista niega haber roto la tregua y asegura que las tropas israelíes se inmiscuyeron en una operación interna contra una milicia rival. Gemma González. El alto el fuego en la franja de Gaza está pasando su primer test de estrés, aunque tanto Israel como Hamas aseguran que siguen comprometidos con él. También el presidente Trump asegura que el alto el fuego sigue en pie. Queremos la paz con Hamas, pero han sido bastante alborotadores últimamente. Ha habido tiroteos, quizás sin la aprobación de sus líderes, tal vez por rebeldes internos. De cualquier modo, se manejará adecuadamente. Se manejará con firmeza, pero de manera apropiada. ¿Sigue en vigencia el alto el fuego? Sí.
así es. Y todo ello después de que milicianos de Hamas, según Israel, lanzaran un misil antitanque y dispararan contra tropas israelíes en la zona de Rafah. En respuesta, Israel llevó a cabo bombardeos aéreos y ataques contra infraestructuras de Hamas. Para Enrique Navarro, analista experto en geoestrategia y defensa, esta tensión va a repetirse continuamente. Bueno, esto lo vamos a ver muy a menudo, ¿no? Por una parte, Trump no quiere que se le caiga su acuerdo de paz y quiere negar cualquier acción, ya sea de Hamas o de Israel, que pueda ponerlo en peligro, ¿no? En este sentido, yo creo que de este tipo de enfrentamientos y de cuestiones las vamos a tener todavía en las próximas semanas, porque hay que entender que desarmar un grupo terrorista como este, de miles de personas, que además ha recibido otra vez a miles de prisioneros, no es fácil, ¿no? Lo cierto es que en solo una semana desde el inicio de la tregua, tanto Hamas como Israel acumulan acusaciones mutuas de violaciones de alto el fuego y el paso fronterizo de Rafah, clave para la ayuda humanitaria, ha sido cerrado por Israel como parte de la escalada de las tensiones, paso que se podría reabrir en las próximas horas. Por el momento, la embajada estadounidense en Israel ha anunciado la reapertura del cruce Kerem Shalom. Hasta la zona, hasta Tel Aviv, por cierto, han viajado el enviado especial de la Casa Blanca para Oriente Medio, Steve Witkoff, y Jared Kushner, el yerno del presidente Trump. Ambos se reunirán con autoridades israelíes y mediadores de Egipto y Qatar. Se espera además que hasta Israel viaje el vicepresidente J.D. Vance para supervisar el cumplimiento del acuerdo. Vance se reunirá con familias de rehenes israelíes y reuniones con Netanyahu y con el presidente israelí Isaac Herzog. Sobre la fragilidad de la tregua en Gaza hablan este lunes en Luxemburgo los ministros de Exteriores de la Unión Europea. A su llegada a la reunión, la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, se ha mostrado satisfecha. El alto el fuego, dice, ha tenido su primera prueba de estrés, por lo que creo que esta es una buena primera fase, pero por supuesto debemos trabajar en qué más podemos hacer para tener una paz sostenible en Oriente Medio. Alto el fuego que se ha tambaleado, como contábamos este fin de semana, algo ha dicho por su parte el ministro Álvarez, que no puede volver a repetirse. Pero lo que vimos ayer no puede volverse a repetir. Una violación del alto el fuego, bombardeos por parte de Israel. Lo que vivimos en Sharm el Sheikh, esta primera fase, abre un camino de esperanza, pero estamos muy lejos de lo que nosotros deseamos, que es una paz definitiva, un alto el fuego que sea permanente. Los ministros de Exteriores de la Unión Europea abordarán además la situación en Ucrania. Kaja Kallas ha anunciado que el 19º paquete de sanciones contra Rusia se adoptará a finales de esta semana. No vemos que Rusia realmente desee la paz. En Rusia solo entiende la fuerza y solo negocia cuando realmente se le exige negociar. Por eso, claro, estamos debatiendo qué más podemos hacer. Esperamos que esta semana también se apruebe el 19º paquete de sanciones. Lamentablemente, hoy no, posiblemente el jueves. 19º paquete de sanciones que vetará Eslovaquia si Bruselas no toma medidas concretas para abaratar la energía. El presidente eslovaco Robert Fico, que en las conclusiones del Consejo Europeo del jueves ha pedido que en las conclusiones del Consejo Europeo del jueves aparezcan indicaciones claras para que la Comisión Europea presente de inmediato propuestas que lleven a un descenso inmediato de los precios de la energía. Para el político eslovaco, las empresas europeas, debido a los precios de la energía, nunca podrán ser competitivas con China o con Estados Unidos. Y entrevista de Volodymyr Zelensky tras reunirse el pasado viernes con Donald Trump en la Casa Blanca. Rubén Gil. El presidente ucraniano asegura que Rusia sigue exigiendo en sus conversaciones con Estados Unidos para el final de la guerra que Ucrania se retire por completo de la región oriental de Donetsk y de la vecina Lugansk, que está ya prácticamente ocupada por completo por las fuerzas rusas. Para Zelensky, esta exigencia sigue siendo inaceptable. Preguntado sobre la posibilidad de que Rusia renuncie a una parte de las regiones de Jersón y Zaporilla a cambio de que Ucrania le ceda todo el Donbass, como según algunos medios estaría dispuesto a aceptar Putin, Zelensky dice que por el momento no hay una posición clara del Kremlin al respecto. Zelensky ha asegurado además que acudirá a Budapest si es invitado para mantener contactos en cualquier formato con Putin y Trump, que han acordado reunirse en los próximos días, pero rechaza que el primer ministro húngaro Viktor Orbán pueda ejercer de mediador. Para Zelensky, Orbán tiene una excesiva cercanía a Rusia y ha mostrado repetidas veces su hostilidad con Kiev. En Estados Unidos, las protestas no kin y la polémica respuesta de la Casa Blanca dejan una sensación de preocupación en torno
al ideal democrático del país norteamericano. Pablo Llanoné. Después de que más de 7 millones de personas se movilizasen en las calles con el lema No King, en referencia a que Donald Trump no es ningún rey, la Casa Blanca ha emitido un vídeo generado con inteligencia artificial en el que se ve al presidente estadounidense pilotando un caza y lanzando lodo a los manifestantes. Para algunos no queda claro si era barro o heces. Al ser preguntado por su opinión sobre las protestas, Donald Trump ha dicho que eran pequeñas y poco representativas de la ciudadanía estadounidense, a pesar de haber movilizado a 7 millones de personas de forma simultánea en más de 2.500 ciudades y municipios. Creo que es una broma. Miré a la gente, no son representativos de este país, y vi todos los carteles nuevos, pagados. Supongo que fueron hechos por Soros y otros lunáticos de la izquierda radical. Parece que lo estamos comprobando. Las manifestaciones fueron muy pequeñas, muy ineficaces, y la gente, esos no son representativos de la gente de nuestro país. Rey, no soy un rey, me parto el trasero para hacer de nuestro país un gran país. Acto seguido, Donald Trump ha insistido en que no es un rey. Posteriormente se ha referido a su poder como gobernante para convocar la ley de insurrección, algo que no ha hecho en las protestas debido a que han marchado de forma pacífica. Entre los protestantes se encontraban el líder demócrata Chuck Schumer, quien considera, junto a sus colegas demócratas, que Estados Unidos se encuentra en un momento crucial. This weekend's No Kings rallies will be an affirmation about what America is all about. Días previos a las protestas, a las movilizaciones, Chuck Schumer decía que este momento era esencial para reafirmar un derecho fundamental de los ciudadanos estadounidenses. Al respecto, el propio Trump ha dicho que Schumer está muerto políticamente. Su administración, asimismo, ha llevado el discurso a decir que manifestarse contra el líder republicano es manifestarse contra Estados Unidos. Paradójicamente, las protestas y su lema No King hacen referencia al momento en el que Estados Unidos se independizó del Reino Unido en el año 1776, momento en el que comenzó el proceso de transición a la democracia norteamericana de facto. La administración Trump está convirtiendo en costumbre el uso de la inteligencia artificial generativa para mandar mensajes políticos. Como vemos en el vídeo, ha empleado la IA para representar escenarios que podrían considerarse degradantes para aquella población que no está a su favor. Todo sin consecuencias. Por eso nos preguntamos, ¿acaso el uso de la IA generativa no tiene límites legales en Estados Unidos? ¿Podría hacer esto en suelo europeo? ¿Cuál es la geopolítica de la regulación en torno a la inteligencia artificial, Pablo? Nada más llegar a la Casa Blanca, Donald Trump firmó una orden ejecutiva que acabó con algunos límites federales que Joe Biden había impuesto al uso de herramientas de inteligencia artificial. Pablo Sáez Hurtado es Business Artificial Intelligence Developer y Legal Manager de Skiller Academy. Esa norma se llamaba Executive Order de la administración Biden, salió en octubre del 2023 y básicamente eran unos marcos rectores mínimos para que todos los estados ex post, es decir, ulteriormente utilizaran ese marco para regular. Y ahí sí que se hablaba de un uso responsable de la IA generativa. Con esta derogación, la legislación estadounidense dejó de priorizar un uso responsable de herramientas de inteligencia artificial y pasó a centrarse exclusivamente en la innovación. Así lo indica Rafael Torrealba, docente universitario de la Cátedra de Elementos de Derecho Comercial en la Universidad de Buenos Aires. En Estados Unidos no existe una ley federal específica sobre inteligencia artificial y predominan normas voluntarias y de una autorregulación flexible que favorece la innovación. A nivel estatal sí que podemos encontrar algunas regulaciones en estados como California y Texas sobre la creación de deepfakes para procesos electorales y la generación de pornografía no consentida. En el caso de lo que ha hecho la Casa Blanca, no se puede hablar ni de un vídeo emitido en plena campaña electoral ni de una falta de consentimiento por parte de Donald Trump, por lo que no se puede considerar ilegal lo que ha hecho en ninguno de estos dos estados. Esta falta de regulación nacional, a pesar de contar con el apoyo del presidente, podría perjudicar a las empresas por los efectos metajurídicos. Por esta razón, como indica Pablo Sáez Hurtado, algunas empresas han sido proactivas con los límites de uso. Hay algunos que sí lo han hecho, como Google con su herramienta Gemini o OpenAI con su herramienta ChatGPT, por supuesto con Copilot, pero hay otros que nunca lo van a hacer, como el señor Elon Musk con su modelo Grok, que es posiblemente el que ha permitido hacer este vídeo. En Estados Unidos, como hemos visto, lo que ha hecho Trump es considerado legal en todos los estados. En Europa, esto podría ser más cuestionable. Rafael Torrealba. La Unión Europea, con su nuevo AI Act, impone obligaciones estrictas, transparencia, control humano y límites al uso de sistemas de alto riesgo.
El reglamento de IA aprobado por la Unión Europea en 2024 obliga a partir de agosto de 2026 a que todo contenido generado artificialmente incluya una marca de agua clara y visible, algo que el vídeo de Trump no contiene. Esto, sin embargo, no perjudicaría al presidente estadounidense, sino a la empresa que lo ha desarrollado. Otro aspecto fundamental es la intencionalidad del vídeo. Según el reglamento, si el deepfake busca suplantar, engañar o inducir a error en contextos sensibles, como pueden ser campañas electorales, medios de comunicación o procesos judiciales, puede considerarse un sistema de inteligencia artificial de alto riesgo. En este caso, habría que cumplir una serie de obligaciones que, de no respetarse, acarrearían sanciones bastante elevadas para las empresas. Según este punto, lo que ha hecho Trump está permitido, ya que no ha tratado de inducir a error en ningún contexto sensible. De aquí podemos interpretar, por tanto, que hay libertad de usar la inteligencia artificial para lanzar mensajes políticos fuera de contexto electoral, incluso aunque el contenido sea degradante y humillante. Mientras no se use directamente el rostro de nadie que no lo haya consentido, el uso político de herramientas de inteligencia artificial generativa no tendrá consecuencias jurídicas ni en Estados Unidos ni en Europa. Vamos ahora con las cabeceras, los principales medios de distintos países, cómo nos cuentan la realidad geopolítica. Lo desarrolla para nosotros Pablo Llanone. Pablo, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. El alto el fuego en Gaza se tambalea, ya saben, se lo hemos contado, tras bombardeos israelíes sobre el enclave palestino y después de acusar a Hamas de atacar a tropas de su ejército. ¿Cómo nos lo cuentan? Pues desde The Times of Israel ponen el foco en la reacción que ha tenido Donald Trump. El presidente estadounidense asegura que el liderazgo de Hamas no ha estado involucrado en el detonante de la reanudación temporal del conflicto y apunta a que dichas violaciones de la paz serán manejadas con dureza. Desde una fuente, desde un medio islámico, desde Al Jazeera, ponen el foco en que Israel ha matado al menos a 97 palestinos y ha herido a 230 desde el inicio del alto el fuego. Todo en respuesta a la violación inicial que asegura el medio Hamas ha negado. En medio de este conflicto, la Knesset ha acogido discusiones sobre la reanudación o no del conflicto, sin que nadie se posicione a favor de forma contundente, ni siquiera el ala ortodoxa. Según el medio catarí, esto se debe a que quien toma las decisiones en la región no es Israel, sino Washington. Sobre todo ahora que Estados Unidos, dice, demuestra que tiene un interés creado en la región. Nos vamos hasta América, nuevo presidente en Bolivia, y genera reacciones diferentes en la prensa latinoamericana. Desde Ecuador, el medio El Comercio nos cuenta que el nuevo gobierno promete moderación, institucionalidad y diálogo nacional. Desde Colombia, el medio El Tiempo dice que Rodrigo Paz, junto al ex policía Edman Lara y el emprendedor tecnológico Juan Pablo Velasco, sus respectivos vicepresidentes, representan a la Alianza Libre. Hasta ahora, en estos medios, la noticia de la victoria de Paz estaba escondida en los entresijos de la sección internacional. En el medio argentino Clarín, sin embargo, Rodrigo Paz protagoniza la portada del diario Generalista y convirtiendo la cuestión a priori internacional en una lectura en clave para el país. Lo hace con una foto de Paz triunfante y un titular que reza: pone fin al izquierdismo populista tras 20 años. A diferencia de los otros medios, este nos cuenta que Paz ha hecho campaña con el lema capitalismo para todos, con el que propone, dice el medio argentino, una mejora en el funcionamiento de los mercados, recortes en el Estado para reorganizarlo y ser eficiente en el uso de los recursos. Una de las demandas más urgentes de los bolivianos, prosigue Clarín, es el abastecimiento de combustible. Desde hace meses deben hacer horas de fila para cargar en las estaciones de servicio y días en el caso de los camioneros. La falta de divisas impide la importación que Paz Pereira, asegura Clarín, promete solucionar el primer día de gestión, que será el 8 de noviembre. Miramos también, Pablo, a Extremo Oriente. South China Morning Post dice que Taiwán quiere un escudo antimisiles similar a la cúpula de hierro que Trump ambiciona. La propuesta del presidente William Lai, dice el medio, parece subrayar la determinación de mostrar lealtad a la agenda estratégica de Estados Unidos. Los críticos, dice el medio, cuestionan si la idea es viable para Taiwán. De momento, William Lai ha descrito el escudo como una red de defensa aérea de múltiples capas para proteger la infraestructura crítica y los centros de población de posibles ataques con misiles y drones por parte de Pekín.
Y a todo esto, The Taipei Times mira hacia Myanmar. La junta gobernante del país ha recuperado una ciudad en una ruta comercial hacia China. La había perdido la junta militar después de que el grupo rebelde denominado Ejército de Liberación Nacional capturase el enclave en cuestión, fundamental, como señala The Taipei Times, para el tránsito comercial de Myanmar hacia China. Y aquí en Europa los medios hacen eco, Pablo, del movimiento No Kings contra Donald Trump. Desde Le Monde, el medio galo, hablan de manifestaciones alegres y multitudinarias, aunque parece haber, dice, una admisión general de impotencia. El medio galo se hace eco de que existen dos formas de interpretar estas marchas. Por un lado, la del senador demócrata Chris Murphy, quien ha dicho que se trata de un momento decisivo ante la toma autoritaria de la Casa Blanca. Por otro lado, la lectura que hacen Donald Trump y sus seguidores, quienes presentan el evento como una reunión antiamericana de un pequeño sector de la extrema izquierda. Eso de que los padres de la novia tengamos que pagar la boda, de nuestro lado seremos 150 mínimo. Más DJ, autobuses, la preboda... Cari, le estás poniendo el pañal del revés. Uy, perdona. Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones para autónomos de Mapfre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre, tu referente en planificación financiera. Te dijeron que invertir era solo para ricos. Te mintieron. En Gold Waves Group, con $30.000 puedes empezar a moverte globalmente. Con estrategia, con visión, con Gold Waves Group. ¿Vas a seguir viendo cómo otros ganan? Invierte con Gold Waves Group. Agenda tu consultoría gratuita en goldwavesgroup.com. En Castilla y León, todo nace sabiendo. Sabe reconocer la excelencia de las cosas buenas, al arte de hacer feliz al paladar y dejar el corazón contento. Sabe degustar estrellas y conservar nuestra historia para disfrutar del presente. Tierra de sabor, el arte de degustar la vida. Junta de Castilla y León. SIMED, el Salón Inmobiliario del Mediterráneo, es el gran punto de encuentro para profesionales, inversores y empresas del sector. Un espacio donde se analizan los retos del mercado, la innovación, la sostenibilidad y las nuevas formas de habitar. Del 13 al 15 de noviembre, Málaga será el escenario de las claves que marcarán el futuro del inmobiliario. SIMED 2025. Nuevos tiempos, nueva visión. El Varadero, en Radio Intereconomía, te invita a navegar por los puertos de España. Descubre tradiciones, historias, cultura marinera y la actualidad del sector marítimo. Del Cantábrico al Mediterráneo, pasando por Baleares y las Canarias. Cada jueves, de 10 a 11 de la noche, en Radio Intereconomía. Asia Central vuelve a convertirse en tablero de una partida geopolítica de alto voltaje. Renovado interés militar de Estados Unidos en Afganistán, intento de Donald Trump de recuperar la base estratégica de Bagram, que ha desatado una reacción que pocos esperaban, una alineación de India, Pakistán y China con los talibanes, firmando un documento para rechazar cualquier despliegue estadounidense en la zona. Una alianza que, al menos en principio, parece insólita y que demuestra que estamos viendo reconfiguraciones de equilibrios mundiales que hay que interpretar. Por eso invitamos a Gracia Abad Quintanal, profesora de Relaciones Internacionales y vicedecana de Investigación de la Facultad de Derecho y Relaciones Internacionales de la Universidad Nebrija. Gracia, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Esa declaración conjunta en contra de Estados Unidos, Gracia, parece al menos chocante por la convergencia de actores tradicionalmente antagónicos. Tenemos India y Pakistán, tenemos India y los talibanes. ¿Se puede considerar este evento como un punto de inflexión relevante en la geopolítica de la zona o es simplemente una alianza táctica, circunstancial? Sí, efectivamente, es una alianza táctica, todos hay un enemigo común y nos unimos contra él, nada nuevo, ¿no? Efectivamente, aquí la cuestión es que hay una coincidencia de todos estos actores en que Estados Unidos no vuelva a entrar en esa zona de la que habían conseguido que saliera. Es una coincidencia de intereses, no tanto una alianza definitiva. ¿Cuál sería el miedo geopolítico central que comparten estos cuatro actores tan dispares respecto de esa presencia militar de Estados Unidos que se renovara en el corazón de Asia?
¿Qué temen? A ver, temen a otra potencia disputándoles el control de la zona y luego ya cada uno teme cosas concretas. Rusia y China no es la primera vez que se unen para expulsar, por así decirlo, a Estados Unidos de la región. Lo vimos hace solo unos años. Esta es la tercera edición realmente del gran juego, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, evidentemente son estas dos potencias las que han movilizado en buena medida ese apoyo. La República Popular China tiene buena relación con los talibán casi desde que estos vuelven al poder en 2021 y la Federación Rusa está estrechando notablemente las relaciones con la India. A partir de ahí ya tenemos a 4 de los actores implicados. Pakistán tampoco quiere ver a Estados Unidos de vuelta en la zona, lo ve una cuestión de soberanía, pero también le preocupa de la mano de las buenas relaciones que tiene con Israel y Israel incluso con la India también, que eso sirva para la penetración de Israel en la zona, con lo cual es incluso más complicado. El mensaje central de la declaración al final es que cualquier nuevo despliegue militar extranjero en Afganistán es inaceptable, ¿no? Pero más allá de la retórica, ¿los firmantes de esta iniciativa tienen capacidad real de impedir un retorno militar de Estados Unidos si Washington lo decidiera? Bueno, probablemente sí. La historia demuestra que efectivamente es difícil lograr establecerse definitivamente en Afganistán si no lo permiten los afganos. Así ha ocurrido históricamente a todos los actores que lo han intentado. En el momento actual, ¿qué 2 opciones tendría Estados Unidos si verdaderamente quiere volver a Bagram? Una es la militar. Sería considerado una invasión, sería considerado un incumplimiento de los acuerdos de Doha, de que no volvería, ¿no?, a invadir o a violar en algún sentido la soberanía de Afganistán. Tendría más costes en ese sentido que beneficios, aparte de los propios costes militares. Y si lo intenta en términos diplomáticos, ¿a cambio de qué? Tiene que tener cuidado Estados Unidos de no pagar un precio demasiado alto. Y un precio demasiado alto casi es cualquiera. Puede que le pidan ayuda a gran escala, puede que le pidieran el levantamiento de sanciones, puede que le pidieran incluso el reconocimiento del gobierno afgano actual. El único que actualmente reconoce al gobierno afgano plenamente es Rusia, aunque hay estados como Japón o como la India, la propia India, que mantienen embajadas. Con lo cual, Estados Unidos tiene que tener en cuenta todas estas cuestiones. Tiene que ver a cambio de qué puede negociar esa vuelta a Bagram. Claro. ¿Y qué nos cuentas de países como Uzbekistán, Tayikistán o Kazajistán? Están ahí encajados entre China, Rusia, entre Estados Unidos si estuviera de nuevo allí. Al final tienen un problema, un dilema estratégico, ¿no?, en las repúblicas de Asia Central, porque ellas quieren, en principio, corrígeme si me equivoco, un cierto equilibrio multilateral que no las comprometa demasiado, ¿no? Sí, siempre lo han querido, pero también es cierto que se ve en la Organización de Cooperación de Shanghái y se ve en este nuevo foro, este nuevo formato de Moscú de consulta sobre Afganistán, que al final maneja también la propia Rusia, como su nombre nos hace intuir. Uh-huh. Efectivamente se ven un poco presionadas, ¿no?, estas repúblicas para seguir un poco los dictados de Moscú y de Beijing, indudablemente, y efectivamente van a plantear siempre esa preferencia por la salida de Estados Unidos. De hecho, siempre ha sido así. Cuando ya antes del abandono de Estados Unidos de la región, el único estado que se atrevía a cuestionar esto y que realmente se alineaba con Estados Unidos era Uzbekistán. Los demás no lo hacían. No aparece aquí el protagonismo de Irán, pero es un actor clave en la zona. ¿Esta redefinición de alianzas estratégicas influirían en el papel de Irán, en sus relaciones con gigantes de la zona como China o como India, o no tiene nada que ver?
No, claro que tiene que ver, y de hecho Irán está también detrás de este apoyo. Es uno de los estados que apoya esa declaración y que es partidario de mantener lógicamente a Estados Unidos, a ese gran Satán, fuera de la región. Su relación con China es cada vez más estrecha, eso es un hecho, y bueno, no hay que olvidar, ¿no?, el origen de buena parte de los drones que, sin ir más lejos, Rusia está utilizando en Ucrania. No quiero tenerte mucho más en antena, solamente te pido para terminar, hablando de esta coalición ad hoc que hemos dicho, circunstancial, en una de tus primeras respuestas, te pregunto si una vez se sustancie lo que sea, o que está o que no está Estados Unidos, ¿se disolverá rápidamente el acuerdo, esa convergencia de intereses, o quizá puede sentar algún precedente para unas influencias regionales lideradas por China, por Rusia, por India, como socio reacio pero necesario? ¿Cómo lo ves? No va a desaparecer. Es decir, estos aproximaciones tácticas puntuales pero reiteradas en el tiempo se van a seguir sucediendo. Estamos en un contexto internacional muy diferente de aquel al que nos habíamos acostumbrado. Las alianzas son mucho más puntuales, hay muchos actores a tener en cuenta en cada situación y se producen, más allá de alineamientos que puedan parecernos más sostenidos, se producen alineamientos puntuales en función de intereses concretos. La batalla por Asia Central es una más de las que no ha hecho más que empezar, y bueno, de hecho entre Estados Unidos y Afganistán parece haber ciertas negociaciones. Se cree que ha llegado a un acuerdo para un intercambio de presos, hay algunas cuestiones pendientes, con lo cual ahí seguirá habiendo tanteos y los otros actores seguirán intentando que Estados Unidos no logre posicionarse de ninguna manera. Con esta reflexión nos quedamos. Gracias, Abad Quintana, la Universidad Nebrija. Muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Y mientras Rusia sigue intentando demostrar que no es un paria internacional a pesar del esfuerzo en esta dirección de Occidente. La cumbre entre Moscú y los países árabes debía simbolizar el afianzamiento de un multilateralismo a la rusa, con el Kremlin reivindicando su papel como potencia, no solo combatiendo en el terreno militar, sino también erigiéndose en mediador, en socio indispensable en todo Oriente Próximo. Pero la cita se ha pospuesto coincidiendo con la firma del plan de paz en Gaza impulsado por Donald Trump. Y detrás de ese movimiento diplomático, pues late una pregunta de fondo. ¿Qué papel quiere jugar Rusia en el mundo árabe? ¿Busca consolidar un eje alternativo a Occidente, ampliar su margen de maniobra? De todo ello hablamos ya con Andrew Smith Serrano, analista del Centro para el Bien Común Global de la Universidad Francisco de Vitoria, miembro del International Institute of Strategic Studies de Londres y Konrad Adenauer Stiftung de Frankfurt. Andrew, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, un placer. Rusia, como decía, había preparado su primera gran cumbre con los árabes para este mes de octubre y se ha pospuesto. ¿Qué importancia, en tu opinión, tenía esta cita en la estrategia exterior del Kremlin y qué lectura haces de que se haya aplazado? Efectivamente, el presidente ruso Vladimir Putin ha tenido un pequeño golpe de mala suerte en que coincidiera las fechas de la cumbre árabe rusa que tenía prevista con la firma del acuerdo de cese de paz o proceso de paz en Sharm el Sheikh. Le pilló en Tayikistán y dijo que se había pospuesto para el mes de noviembre porque no quería quitarle protagonismo a su amigo Donald Trump. Ha hecho de necesidad virtud y ha tratado de salir del paso. Lo que es cierto es que esta cumbre era muy importante, puesto que las anteriores versiones fueron de bastante éxito y a pesar de haber lanzado invitaciones a todas las potencias de la región, incluso con una visita de los líderes de Hamas a Moscú, solo había conseguido aceptar la invitación el secretario general de la Liga Árabe,
y el presidente sirio. Por lo tanto, tenía un programa de déficit de atención. Entonces, está claro que ha mostrado, aparte de la coincidencia, una debilidad intrínseca de Rusia en la región, sobre todo por dos factores muy importantes. Uno, el golpe y la caída de su aliado principal en la región, Bashar al-Assad, claro. Y también la debilidad del régimen iraní en la guerra de los 12 días y la inutilidad de la alianza rusa para Teherán durante los 2 años de la guerra de Gaza y las 6 guerras adyacentes. La falta de suministro de baterías S-300 y S-400 antiaéreas se dejó notar en la vulnerabilidad que tenía Irán en su espacio aéreo ante los ataques israelíes y americanos en pasado junio. Y finalmente, la concentración de Moscú en su agenda ucraniana, que le da muy poco margen de actuación en otros campos de su geopolítica global. Andriu, la presencia que has mencionado del presidente sirio estaba confirmada. ¿Qué valor geopolítico tiene hoy su relación? Porque antes era muy estrecha. Había bases en el Mediterráneo del ejército ruso. ¿Y ahora cómo se relaciona Moscú con Damasco? ¿Se mantiene de alguna manera el vínculo militar? ¿Sigue siendo una apuesta? Porque tú lo has mencionado, está con el foco en Ucrania y no tiene capacidad para interferir de alguna manera en Siria, pero era una vía interesante de tener pues naves de su armada en un mar como el Mediterráneo. ¿Y ahora qué? Ya lo dijo Sergei Lavrov, el ministro de Exteriores, que el nuevo régimen de Sirio no significa antagonista, a pesar de que Rusia apoyaba a Bashar el-Assad. Con referente a las bases, estará hablando de la base en Latakia Tartu, que es la base naval que tienen los rusos, que está entre algodones ahora mismo, está funcionando como un almacén y está poco operativa, como se puede decir, pero sigue existiendo. Y hay un contingente ruso protegiendo la base y el gobierno de Damasco no la ha tocado. El gobierno de Damasco es bastante realista en su reaproximación a toda la sociedad internacional y por lo tanto sabe que Rusia, tanto como China, son miembros del Consejo Permanente de Naciones Unidas y son esenciales para conseguir lo que más necesita Siria en estos momentos, que es reconstruir, financiación, legitimación y volver a integrarse en la sociedad internacional tras los 20 y tantos años de la dictadura de Bashar al-Assad y otros 30 de su padre anteriormente. Rusia trata de hacer un ejercicio de limitación de daños y tratar de consolidar un poco de influencia para contrarrestar, sobre todo en la reclamación siria de que Israel devuelva los territorios que ha ocupado en su guerra que ha tenido estos 24 últimos meses, en el cual ha avanzado de los altos del Golán hacia territorios adyacentes en la carretera de Damasco, que Siria reclama de vuelta. Y por lo tanto Rusia sería un factor de presión en esa zona para esa reclamación. Así que claramente está tratando de salvar todo lo que pueda de esa relación y poco a poco implantarse en la región de nuevo Rusia como una potencia esencial para cualquier acuerdo en esa zona tan turbulenta del planeta. Ampliando al mundo árabe en global, Andriu, y teniendo en cuenta que está en plena guerra de Ucrania-Rusia todavía, ¿qué beneficios diplomáticos obtiene Moscú reforzando sus lazos con los países árabes? ¿Busca solo neutralizar el aislamiento internacional al que quiere someterlo Occidente o quiere ir más allá y crear un eje político-económico alternativo? Rusia, históricamente, desde ya la época de los zares, y desde el siglo XIX y sobre todo en el siglo XX, ha sido una potencia en Oriente Medio. De hecho, es prácticamente vecina en el marco regional. Toda la costa del norte del Mar Negro perteneció a la Unión Soviética en la esfera de influencia rusa. Rusia, recordemos que en la guerra de Crimea fue por los derechos a los lugares santos dentro del Imperio Otomano, por la cual
el imperio ruso se enfrentó al francés y al británico. Rusia ha sido una potencia tradicional en el periodo de descolonización en contra de los imperios de Occidente, y la Unión Soviética siempre ha apoyado las causas árabes como naseristas, etcétera, de nacionalismo. Así que Rusia nunca ha dejado de ser una potencia y quiere tener en su patio trasero la influencia para garantizarse primero no la penetración de Occidente y también mantener sus lazos económicos y su venta de armas y poder geoestratégico. Al mismo tiempo está tratando de, como hablamos antes en su anterior pregunta, la base de Tartus es muy vulnerable en estos momentos por la proximidad de la flota americana y de Israel, y por lo tanto está en vías de abrir una base en Tobruk, en la zona de Libia controlada por su cliente Haftar. Entonces es esencial para ellos, como lo ha sido siempre, mantener su presencia y sobre todo por el apoyo que le pueden dar en su causa principal, que es en la guerra de Ucrania, tener un equilibrio y mantener el sur global por lo menos neutral ante ese conflicto existencial para ellos. Hablabas de esa vocación por el mundo árabe, de rusos, soviéticos, etcétera, pero sabemos que el mundo árabe es muy diverso, muy dividido entre suníes, chiíes, pero también dentro de los suníes distintas escuelas, distintas interpretaciones. Arabia Saudí lucha con Irán, pero Egipto quiere lo que quiere, Qatar tal. ¿Cómo manejamos esas tensiones, Andrew, sin poner en riesgo su disposición o su credibilidad como socio potencial de todos? Rusia, Moscú, como todos los países, no es diferente a ningún otro. Pone su interés nacional por delante de preferencias o de un criterio de solidaridad o de equivalencia y de tratar de satisfacer a todos. Lo que intentará es identificar los socios que le pueden beneficiar más, con los que más puede rentabilizar sus relaciones y concentrarse en ellos para tener máximos réditos y neutralizar la influencia y el poder de los rivales. En este caso, el foco está en volver a tener una base en el Mediterráneo, como he dicho, en Tobruk, entonces se influencia a Libia, y sobre todo el país de la región que más le interesa a Rusia es Turquía, porque Turquía es el puente entre los dos escenarios importantes, Oriente Medio y el Mar Negro y Ucrania. Y está la Convención de Montreux del 36 con los Dardanelos, que le permite el acceso y salida del Mar Negro a los intereses rusos. Luego, sus intereses, por supuesto, están con que se recupere Irán de su momento más bajo y de tener una buena relación con los países del Golfo, tradicionalmente bastante buenos para Rusia para hacer negocios y como mercado de armas para ellos. Y finalmente la relación otra privilegiada es con Argelia y con Egipto, aliados tradicionales en la región, por los cuales ejerce influencia en las dos partes del Mediterráneo, el Mashrek occidental y el Magreb occidental, y el Mashrek oriental. Y luego como puente a la zona del Sahel, en los cuales Rusia ha querido reemplazar a Francia y a Occidente como poder hegemónico en esa zona tan vulnerable del mundo. El problema que tiene Moscú en estos momentos es que todo el mundo y toda la región está pendiente de los Estados Unidos y de ver cómo evoluciona el nuevo orden que quiere imponer Donald Trump, no solamente con el tratado de cese al fuego o posible proceso de paz, sino también con su visión de la región dominada por Estados Unidos y contrarrestar ese poder. En este caso, posiblemente, y lo más seguro es que esté coordinando con China una actividad común para poder ver cómo pueden reaccionar o complementarse con este nuevo orden que están haciendo en la región y posiblemente negociarlo con Estados Unidos a tres bandas. Pero eso ya es un poco especulación y lo más probable es que en estos momentos todo el mundo está a la espera
si el orden americano funciona o no funciona en la región. Justo te iba a preguntar, Andrew, precisamente por la influencia china que cada vez se expande a más ámbitos, y te iba a preguntar qué espacio real le queda a Rusia para liderar iniciativas multilaterales en estas zonas del mundo y con estos interlocutores como son los países árabes, y respecto de China, si hay cooperación, si hay competencia silenciosa. La relación entre Rusia y China se ha invertido desde la Guerra Fría, en el cual China era el socio menor, Mao era el socio menor de Stalin y China de la Unión Soviética. Ahora los papeles se han invertido y China es el socio principal y la potencia que se puede equiparar a Estados Unidos, y Rusia, la Federación Rusa, es una potencia menor que tiene unos intereses mucho más concretos y menos holísticos que China. Rusia favorece en las bazas que ellos tienen fuertes, que es la tecnología militar, la asesoría y posiblemente acuerdos comerciales de minerales, y cooperación sobre todo en el mercado de hidrocarburos y petróleo. Denos cuenta que Rusia es creo que es el segundo país que más produce petróleo en el mundo y el tercero con reservas de hidrocarburos. Por lo tanto, las negociaciones se llaman OPEC más Rusia. Así que Rusia colabora con Arabia Saudí, etcétera, en controlar esos precios, y a Rusia le interesa que el precio no baje de $65 el barril, porque entonces le va a costar financiar su campaña militar en Ucrania. Por lo tanto, mientras que China tiene unos intereses mucho más binarios y competitivos con Estados Unidos, y tiene interés en que el sistema no se rompa demasiado, porque necesita los hidrocarburos de Oriente Medio y los de Rusia, Rusia tiene un papel quizá un poco más como Salomón en el templo, de que puede destrozar más que crear, y entonces es un papel mucho más negativo que el papel que pueda tener China en la región, cooperativo con Occidente y Estados Unidos. Por lo tanto, es un papel menor, pero no deja de ser importante. Con esa reflexión nos vamos a quedar, Andrew Smith Serrano, analista del Centro para el Bien Común Global de la Universidad Francisco de Vitoria. Ha sido un verdadero placer reflexionar sobre esas tareas, esos papeles que se autoimpone Rusia dentro del mundo árabe, y entender un poquito mejor la realidad geopolítica de la zona. Andrew, un placer. Buenas tardes. Hasta la próxima. El placer es mío. Buenas tardes. Y con eso hemos llegado al final del programa. Hemos repasado la reflexión, ha corrido a cargo de precisamente la estrategia de Trump respecto de Rusia y de Ucrania, la cesión de los Tomahawk o no, la cesión por la que apuesta Trump de territorios por parte de Ucrania para tener por fin una finalización contundente y rápida del conflicto, las líneas rojas de una y de otra parte. Y también hemos hablado de dos cuestiones concretas. Nos hemos centrado en la geopolítica de Asia Central y cómo se define, y hemos hablado también de Rusia y cómo estrecha sus lazos con el mundo árabe. Hasta aquí hemos llegado. Sean felices, pasen buena tarde y sigan con nosotros. Esto es Pulso Geopolítico. Hasta mañana. Cagmiñac le ha ofrecido Pulso Geopolítico. Cagmiñac, la verdadera gestión activa de fondos de inversión desde 1989. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital. No todas las gestoras son iguales. Desde 1989, Cagmiñac ha ofrecido a los inversores una gestión verdaderamente activa y basada en sus convicciones, ayudándoles a alcanzar sus objetivos a largo plazo. A lo largo de nuestra historia, hemos desafiado el consenso y descubierto oportunidades de inversión allá donde se encuentren, explorando todas las posibilidades. Cagmiñac, 35 años de verdadera gestión activa. Más información en cagmiñac.es. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital.
¿Dolor articular, cansancio o digestión pesada? Descubre Mar Azul de Sol Naturaleza, un suplemento único con ficocianina, rica en antioxidantes naturales que ayudan a desinflamar, revitalizar y proteger tu organismo desde el interior. Mar Azul, el poder del mar ahora en tu día a día. Pregunta por él en Sol Naturaleza. Llama al 91 31 31 409 o entra en solnaturaleza.es. Vuelve Accountex España, la feria de referencia para despachos profesionales y gestión empresarial regresa a IFEMA Madrid los próximos 5 y 6 de noviembre. Más de 160 empresas líderes mostrarán las últimas tendencias y avances tecnológicos junto a un programa de más de 90 conferencias del más alto nivel. Consigue ya tu entrada gratuita en accountexespana.es y vívelo en directo. Descubren células madre. Arranca 1995. Llega la inteligencia artificial. La sociedad avanza y la publicidad con ella. Por eso en Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos más de 30 años evolucionando para seguir cuidando de que la publicidad que recibes sea leal, legal, honesta y veraz. Autocontrol. Por una publicidad responsable. Mercado de divisas. La actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex. Un programa presentado por Alba Puerro. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas. Los miércoles de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía.